Cuando una persona llega a México, viniendo de América del Sur, en particular del Río de la Plata, o como yo, desde la República Oriental del Uruguay, llaman la atención algunas cosas. Desde el principio se siente la amabilidad del pueblo de México, uno siente la hospitalidad que le brindan los mexicanos desde el primer momento. Pero además se pueden apreciar muchos otros aspectos que impresionan. La gran variedad de los paisajes, desde los volcanes y las montañas a los desiertos y las selvas. Y por sobre todas las cosas, la riqueza cultural de las sociedades mexicanas, sus numerosos pueblos nativos, las variadas lenguas, costumbres gastronómicas y expresiones artísticas. En este video nos referiremos en particular a una característica que no existe de la misma manera, de la misma forma en las sociedades donde uno proviene, la gran diversidad de sus pueblos. A ella nos vamos a referir en la siguiente presentación. Voy a realizar una breve descripción de los pueblos nativos de México para dar una idea de la extraordinaria diversidad de las primeras naciones mexicanas y su demostrada trascendencia histórica. Personalmente tengo algunas experiencias con pueblos indígenas mexicanos, en particular otomíes, mazahuas, purépechas y varios pueblos nativos del estado de Oaxaca, que es el estado que presenta mayor diversidad étnica del país, que me permitieron comprender algunas cosas, limitadamente por supuesto, de lo que es el mundo indígena mexicano, que merece que se estudie profundamente, porque allí están las raíces históricas y culturales de gran parte del continente americano, no solo de Mesoamérica, porque aquí están, gracias a las naciones indígenas mexicanas, los orígenes de los principales cultivos del continente, como son el maíz, el cacahuate, el frijol, el tomate, los pimientos chiles y el aguacate. Y de esos pueblos indígenas vamos a hablar a continuación. Nos vamos a referir muy sintéticamente a algunas de las etnias principales, a su población, demografía y localización geográfica. Las etnias indígenas de México, que originalmente eran varios centenares, actualmente se reducen a unas 67 pueblos indígenas identificados. En este caso estamos topando algunas etnias que tienen mayor población o que nos interesan por otros motivos. En particular estamos tomando 23 etnias originarias, de las cuales hablaremos brevemente. En primer lugar, uno de los pueblos más importantes históricamente y en población son los pueblos nahuas, porque tienen 1.800.000 habitantes en sus comunidades, de los cuales aproximadamente la mitad hablan la lengua náhuatl o uno de sus dialectos. Los pueblos náhuatl se dividen en varios subgrupos: los aztecas o mexicanos, los xochimilcas, los chalcas, los tepanecas, los acolhuas, los tlahuicas y los tlaxcaltecas, entre otros. Habitan en los estados de México, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Puebla, así como porciones menores de otros lugares como Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Es indudablemente el principal pueblo indígena desde el punto de vista histórico, incluso desde el punto de vista de su población, de la República Mexicana. Al sur están los mayas, que hablan diversas lenguas del tronco lingüístico maya y que tienen una población de 1,5 millones de personas. Están localizados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche
Tabasco y Chiapas, y más allá de la frontera de México, en Guatemala, Honduras y Belice. El tercer grupo importante que está localizado en el estado de Oaxaca son los zapotecas. Los zapotecas son los principales pueblos responsables y autores de las ruinas arqueológicas de Monte Albán, cerca de la ciudad de Oaxaca. Los zapotecos son aproximadamente 800.000, de los cuales la mitad, unos 400.000, hablan la lengua. Viven sobre todo en el estado de Oaxaca y en algunos estados vecinos. Algunos de ellos emigraron a los Estados Unidos. Constituye una de las pocas culturas que han desarrollado una escritura propia. Un cuarto grupo importante, que también está en Oaxaca, en Guerrero y en Puebla, son los mixtecos. Son aproximadamente 700.000. Su lengua, la lengua mixteca, proviene del tronco otomangue. La identidad de los mixtecos es principalmente comunitaria, pues su territorio histórico, la Mixteca, principalmente en Oaxaca, pero también extendiéndose a Guerrero y a Puebla, ha sido atomizado por la penetración cultural mestiza, creando islas de población mixteca que en ocasiones no tienen relaciones constantes. Se ha observado que la conciencia de pertenencia étnica se ha fortalecido precisamente como consecuencia de la diáspora de los mixtecas que han emigrado a otros estados o a los Estados Unidos. Uno de los criterios para definir a este pueblo es la lengua, paradójicamente tan variable que algunas de sus variedades no son inteligibles entre sí y pueden considerarse idiomas distintos. Recordamos que de origen mixteco es la famosa cantante mexicana Lila Downs, que además de tener canciones en español, tiene un buen número de canciones en idioma mixteco. En quinto lugar está el grupo La Nación de los Otomí, un grupo muy antiguo que habita predominantemente en el centro de la República Mexicana, preferentemente en el Estado de México, en Veracruz, en Tlaxcala, en Puebla, en Guanajuato, en Querétaro, en Hidalgo, etc. Están emparentados con los mazahuas y los matlacincas. Su población es del orden de 600.000 personas y tiene una importante diáspora, población en los Estados Unidos. Probablemente más de 100.000 otomíes residen en los Estados Unidos. Debido a su antigüedad, los pueblos otomíes probablemente tengan relación con los constructores de Teotihuacán. Y en las últimas décadas se ha construido un centro ceremonial otomí con el apoyo del gobierno de México. Un sexto grupo son los totonacas, que son más de 400.000 personas y están en los estados de Veracruz y Puebla. Su lengua está relacionada con la familia de los mayas. Hablando de los mayas, hay dos familias importantes que están en el estado de Chiapas, que son los tzotziles y celtales. Los tzotziles son unas 400.000 personas. La palabra tzotzil se deriva de un término maya que quiere decir hombre murciélago. Su lengua, que es el tzotzil, pertenece a la familia maya. Los celtales, que son aproximadamente también unos 400.000, están emparentados con los anteriores, también pertenecen al tronco maya y habitan sobre todo el estado de Chiapas. Yendo más hacia el norte, en la región central mexicana, viven los mazahuas, que es un pueblo que son aproximadamente unos 300.000 y están relacionados con los otomíes. Habitan principalmente el Valle del Bravo. Es una zona que está aguas abajo del Valle de Toluca. Son bastante importantes. Yo, trabajando en el Tribunal del Agua, tuve precisamente experiencia sobre su actividad. Uno de los casos en que yo intervine fue una protesta de las mujeres mazahua porque se estaba comenzando a extraer agua de las cuencas que atraviesan su territorio para abastecer a la Ciudad de México. Las mujeres mazahua organizaron un ejército con rifles de palo, muy simbólico, pero que tuvo
que tuvo bastante repercusión mediática. Organizaban desfiles con esos rifles de palo y llamaban mucho la atención. Y lograron su objetivo porque se redujo la extracción de agua en el Valle del Bravo. Otro grupo indígena son los mazatecas, que son unos 300.000 y que viven en el nordeste, en el noreste del estado de Oaxaca, y cuya lengua es el idioma mazateco. Otro grupo son los huastecas, que habitan precisamente la Huasteca, son unos 230.000, y su lengua está relacionada con el tronco maya. Y habitan los estados de Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Otro grupo son los choles, que habitan el noreste de Chiapas y son unos 220.000. También se los encuentra en los estados de Tabasco, Campeche y más allá de la frontera en la República de Guatemala. Además de los grupos que hemos mencionado, en Michoacán están los purépechas, que son poco más de 200.000. También se los conoce como tarascos, pero su autodenominación es purépecha. Su lengua no tiene parecido con ninguna de las lenguas de los alrededores, incluso de México. Hay una teoría que sostiene que tienen relación con las lenguas andinas, como el quechua y el aymara. Otro pueblo indígena son los chinantecas, que son unos 200.000 y que viven en una región conocida como la Chinantla. Esta región está situada en el noreste del estado de Oaxaca, colindando con el estado de Veracruz. Su lengua está relacionada con el tronco otomí. El pueblo número 15 son los mixe, que también habitan en el estado de Oaxaca, y son aproximadamente 170.000. Mixe quiere decir gente del idioma florido. El pueblo número 16 de la lista son los tlapanecas. Estos pueblos habitan el estado de Guerrero, cerca de la costa y hacia la montaña, cerca de la frontera con Oaxaca. Su población es unas 140.000 personas y su lengua está relacionada con el tronco otomí. El pueblo número 17 son los tarahumaras o raramuri, que viven en el norte, en los estados de Chihuahua, Durango y Sonora. Raramuri quiere decir corredores de a pie. Esta característica es lo que les proporciona la identidad. Son pueblos corredores. Su población es de unas 120.000 personas. Y finalmente, para culminar esta primera aproximación, mencionaremos a los huicholes, que se encuentran sobre todo en los estados de Nayarit y Jalisco, que son característicos por su folclore, su vestimenta y sus artesanías, que tienen una población de 50.000, de los cuales aproximadamente la mitad hablan la lengua huichol. Esta es una revisión de los pueblos indígenas de México muy parcial. Faltaron varias decenas de pueblos con identidades definidas. Sobre ello vamos a hablar en una tercera parte de esta presentación.